Estamos de regreso en Vía Tecnológica, específicamente en Rincón del Experto. Y este va a ser un Rincón del Experto un poquito diferente, como pueden quizás observar, porque me acompaña aquí Héctor García, quien es sommelier. Bienvenido, Héctor. Muchísimas gracias. Para mí un placer estar aquí con ustedes, de verdad que sí. Sabes que la primera pregunta que tengo que hacer, y es obligada, ¿qué es un sommelier? Bueno, un sommelier es un experto en vino, pero no solo en vino. Un sommelier es una persona que tiene la capacidad de poder transmitir los conocimientos del vino y de también poder hablar precisamente de lo que hay en una copa. Hoy precisamente tenemos una copa de vino enfrente, pero el sommelier, la intención es que pueda describir lo que hay en el vino y que pueda transmitirlo de manera tal que la persona pueda entenderlo. Si te sintetizo, un sommelier es un experto de vino que tiene que ver mucho con ese contacto del cliente o del comensal en un restaurante, en un buen hotel, y que hace las recomendaciones de los vinos versus los platos que van a estar consumiendo. Pero no solo de vino, también es una persona que debe conocer de agua, de puros, de aceites, de comida, de muchas cosas. Claro, porque tienen todo que ver con la experiencia de consumir un buen vino en el contexto o en el ambiente en que estemos. Sin duda. Bien, ahora que sabemos que Héctor es, en efecto, un experto en vinos, la otra pregunta obligada que muchos de ustedes están haciendo es ¿qué tiene que ver vinos con tecnología? Y la respuesta es que tiene mucho que ver. Recuerden algo, el programa se llama Vía Tecnológica y la razón es muy sencilla. La tecnología está en todas partes. Y hoy estamos demostrando el punto con este tema que es sumamente interesante. Sí. De hecho, ya que hablamos de qué tiene que ver el vino con la tecnología, bueno, como muy bien lo dices, el vino está muy de la mano con todo lo que es tecnología. ¿Y cómo se puede, cómo puedo decir esto? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en los viñedos que son las parcelas de vino, que son los lugares donde la gente, donde los enólogos, que es quien hace el vino, cultiva la uva, lo que hace es precisamente que para poder monitorear esa uva se mantiene haciendo diferentes experimentos, y esos experimentos vienen de la mano con drones que pueden estar volando el viñedo y que miden la temperatura, drones que miden incluso sensores que pueden medir la brisa, sensores que pueden medir la humedad del suelo. Quiere decir que la tecnología está muy bien ligada al mundo del vino y que incluso el mundo del vino es tan importante hoy en día la tecnología que por eso precisamente estamos probando cada vez mejores vinos y cada vez vinos con menor costo versus precio-calidad, ¿no? Sí, porque hay un tema de eficientización que viene por esta vía de tener el conocimiento de cuáles son las condiciones, cuál es quizás el momento más óptimo de hacer el cultivo y de recoger la cosecha. Y hay una serie de facilidades que vienen por ahí, no solamente con drones, sino que hay mucha inteligencia artificial por el medio. Y es algo que comentaba antes de iniciar este Rincón del Experto, que quizás por lo que se ha estado viendo, mucha gente piensa que la inteligencia artificial es simplemente un chatbot como ChatGPT, algo que te crea texto, imágenes, pero es un tema mucho más amplio, es mucho más dinámico y tiene muchas aplicaciones. Y aquí lo estamos viendo una vez más. Sin lugar a dudas. De hecho, hoy en día, cuando nosotros hablamos de producir un vino, de elaborar un vino, en el momento de la fermentación del vino, que fermentación es más que transformación de azúcar en alcohol por medio de las levaduras, esas levaduras, que son microorganismos, precisamente se monitorean con inteligencia artificial. Precisamente se mantiene constantemente verificando que las levaduras son las óptimas para, dependiendo de la variedad de uva que yo voy a utilizar, del resultado que yo busco como enólogo, como experto. Sin embargo, también la inteligencia artificial es importantísima para el mundo del vino porque en esos estanques que son de acero inoxidable donde se fermenta el vino, también hay una doble capa que precisamente yo puedo cambiar los niveles de temperatura que tiene esa capa interior, y es precisamente con inteligencia artificial que se puede manejar, que se puede monitorear y que se puede llevar a que la fermentación sea la idónea y que sea con la temperatura correcta que quiere cada productor. Incluso la tecnología llega al momento del almacenamiento. Por supuesto. Porque hay algunas capas que son inteligentes en el término de manejo de temperatura, que adaptan la temperatura dependiendo del tipo de vino que estemos colocando, o tienen quizás compartimientos
que son para vino blanco, que tiene una necesidad distinta al vino tinto, pero también para cava, champán y otros tipos de bebidas que necesitan refrescarse por un tiempo antes de ser consumidas. Completamente. De hecho, cuando hablamos de cava, hablamos de la nevera donde se guardan los vinos, para que la gente que no está mirando pueda entender más llano. Cava puede llamarse cava a la nevera donde están los vinos, que esa nevera, dependiendo del tamaño que tiene, va a tener 3 niveles de temperatura, 3 rangos de temperatura. Y esos 3 rangos indican de que yo puedo colocar un vino blanco, un vino rosado, un vino tinto, dependiendo del nivel de temperatura a la que yo quiera colocarlo. Entonces, claro que eso se funciona obviamente con inteligencia artificial, y claro también que esto hace que el guardado del producto sea mucho más preciso. O sea que otra vez hablamos de que la tecnología tiene mucho que ver con mantener el vino, pero no solo pasa con esto, sino que pasa también con las etiquetas. Hay etiquetas inteligentes, hay etiquetas que traen un sello, pongamos un chip, un transmisor, que tiene mucho que ver con y funciona con tecnología NFC, que tú acercas el celular a la botella y automáticamente te dice las características del producto, te dice la temperatura a la que está ese producto en ese momento, y te dice también el color. ¿Qué pasa con el color de los vinos? Que dependiendo del tiempo que el vino va teniendo en la botella, se va oxidando. Y ese proceso de oxidación, pues tú lo puedes monitorear con esa etiqueta propiamente. Llega un momento en que por oxidación el vino, por ejemplo, pierde su sabor y pierde sus buenas cualidades. Por supuesto, el vino es un ser vivo, el vino es un ser vivo. Y ese ser vivo, a medida de que tú lo sometes a temperaturas no adecuadas, a condiciones de luz no adecuadas, pues también lo sometes a martirio, digamos. Y ese sometimiento a condiciones no óptimas, pues obviamente hace que ese proceso de oxidación sea cada vez mayor. En el vino pasa como cuando partimos una manzana, que la dejamos al aire libre. Empieza un proceso de oxidación que no es controlado. En el caso del vino, ese proceso de oxidación lo va volviendo ácido acético al vino, que propiamente es vinagre. Por eso escuchas a muchas personas decir que el vino se está volviendo vinagre, se está avinagrando, y no es incorrecto, porque es precisamente una composición que se da en este momento de oxidación que lleva a que el producto literal se vuelva ácido acético como tal. O sea, vinagre. Vinagre. Sí, es muy triste abrir una botella y que nos salga eso, pero lamentablemente pasa y tiene mucho que ver con almacenamiento incorrecto. Eso es así. Pero bien, hay una parte de tecnología que no necesariamente aplica, o bueno, que no únicamente aplica a la producción de vino, sino que afecta o atañe al consumidor. Por ejemplo, hay aplicaciones que sugieren vinos, aplicaciones que incluso intentan educar un poco acerca de lo que es un vino, el tipo de uva y también maridaje, porque eso es algo muy importante. De hecho, creo que estamos viviendo un momento, socialmente hablando, donde el vino se ha vuelto muy importante. Tiene un nivel de popularidad que quizás hace unos 15 años no lo tenía. Hay mucha gente ahora mismo que se está interesando en saber más de vinos y en saber el correcto apareamiento. No solamente disfrutar un buen vino, sino cómo disfrutarlo complementado con la comida adecuada. Y hay aplicaciones para eso. ¿Hay alguna opinión que nos puedas compartir acerca de estas aplicaciones? ¿Alguna consideración? Sí, por supuesto. Hay un sinnúmero de aplicaciones, hay 2 muy conocidas. Hay una precisamente que una vez que escanea la foto te da un rating, te da un porcentaje, te da una puntuación, y esta puntuación tiene mucho que ver con puntuaciones que le otorga el consumidor final al producto. Quizás es una aplicación que lo que tú consigues en ella es lo que el cliente final observa, lo que el cliente final prueba, y es precisamente esa premiación que le da el cliente. Sin embargo, hay otras que son un poco, que ya quizás son de pago, que son aplicaciones que tienen mucho que ver con la experiencia del experto. O sea, que es puntuado igual, de la misma manera, colocándole desde 1 hasta 5 puntos o 5 estrellas.
que tiene mucho que ver con los expertos, los sommeliers, las personas que se manejan en el mundo del vino que dan estas puntuaciones. Sin embargo, esas que te comento, o esa aplicación que te comento, tiene mucho que ver con que algunas bodegas envíen a los que manejan la aplicación algunos productos para que puedan ser catados, para que puedan ser disfrutados, degustados. Sin embargo, la más común, la más del día a día, es una aplicación que la alimentamos nosotros, pero que también te hace un backup de lo que tú consumes y te hace un match-up de lo que te pudiera gustar dependiendo de las puntuaciones que tú otorgas a lo que tú consumes. Según tu conocimiento, ¿hay alguna aplicación dominicana que haga ese tipo de recomendación o quizás planes de sacar alguna? Planes sí. De hecho, hay varias personas que están a modo de prueba haciendo algunas aplicaciones. Sin embargo, todavía no están presentes en ninguna App Store ni en ninguna plataforma donde se pueda descargar. Pero sí hay dos personas, dos sommeliers de hecho, que están intentando hacer una aplicación interesante donde podamos, que tengamos un valor agregado a lo que ya tienen estas. Y ese valor agregado va a ser hablando de maridaje, pero también hablando de lo que tiene que ver con la cadena de distribución del producto. Muy interesante. Y una pregunta más que tiene que ver con aplicaciones también. ¿Qué puedes tú recomendar a gente que quizás no cree en aplicaciones o que no tiene el acceso a estos recursos, pero que quiere aprender sobre vinos? Bueno, ¿qué le puedo recomendar? Que simplemente sigan al Sommelier RD, que soy yo, y bueno, este mundo es como la cadena alimenticia, yo siempre digo que probando es que se sabe. El mundo de los vinos hay que ir probando, el mundo del vino hay que ir cada vez tratando de conocer productos diferentes. Pero si tengo que mencionarte algunos espacios donde la gente hay muchos lugares donde la gente puede aprender sin ningún costo. Por ejemplo, hay algunas páginas en YouTube que luego te la puedo compartir donde la gente puede disfrutar de una buena conversación de vino y donde la gente puede incluso poder aprender sobre cursos de vinos sin necesidad de ir a un taller, sin necesidad de ir a un lugar. Pero lo ideal es que la gente se acerque a personas que imparten talleres, que imparten cursos, donde pueda no solo aprender teoría, sino que también pueda probar. Excelente información. Con esto nos vamos a ir a una breve pausa, pero al regreso seguimos aquí con Héctor García.